Seguimos aquí en Mirada Crítica. Gracias por estar con nosotras y con nosotros. Este segmento, por supuesto, se lo queremos dedicar a Colombia, un país hermano que está en lucha, que está pues, en la tercera ola del COVID, con muchísima represión, muertes y también desaparecidos. Las últimas medidas del presidente de ultraderecha, Iván Duque, muy cercano al nefasto Álvaro Uribe, permítanme esa expresión calificativa, provocaron una serie de manifestaciones, una huelga general, pero también una represión brutal sobre la población. En 2019 ya había habido manifestaciones, aunque no tan grandes como las de ahora. Quizá las de 2019, pues la pandemia del COVID hizo que disminuyeran, pero pues ahora, ante el anuncio de una reforma fiscal, y bueno, pues ya un año ya de pues, estar encerrados y cosas de estas, a lo mejor ya la gente dice, pues ya, vámonos, ¿no? Que truene lo que tenga que tronar y a ver qué onda, y entonces, pues, se salió a las calles y ha empezado a manifestarse de manera muy elocuente. Y pues desafortunadamente también se desbordó la violencia, lo cual pues es un indicador de lo profundo de la suma de agravios a la población colombiana. Colombia ha cumplido 12 días consecutivos de marchas iniciadas por el rechazo, les decía, una reforma fiscal planteada por el gobierno y que pues ya fue afortunadamente retirada el pasado día 2 de mayo. ¿Motivó o qué argumentos dio el gobierno de Duque para esta reforma fiscal? Pues dijeron, pues aquí hay un desequilibrio fiscal agravado por el COVID-19 y pues pretendemos recaudar nada más 6.800 millones de dólares, lo que significa para Colombia el 2.2% del Producto Interno Bruto. Pero el asunto es, pues, ¿de dónde iban a sacar esos 6.800 millones de dólares? No eran para nada equitativos, no eran entre los que más tienen, ni mucho menos. La base, digamos, iba a estar sobre, como siempre, en este tipo de gobiernos, en los de abajo, ¿no? Que, pues desafortunadamente, afortunadamente la población vio que esto le podía causar más empobrecimiento. Se iba a ampliar la base de trabajadores asalariados, ¿no? Y esto, por ejemplo, a los que pagan el ISR, le iban a pagar hasta aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos. Iba a haber aumento del IVA hasta 19% de varios productos de la canasta básica que actualmente están exentos o bien pagan un IVA de 5%. Ejemplos, ahí está la gasolina, la luz, el gas, algunos productos dependiendo del estrato social iba a ser el aumento. Y pues según diversos analistas, el impacto iba a ser en la clase alta y se iban a encarar, ¿no? Insisto, iba a ser para todos los de abajo. ¿Y qué sucede? Pues, entonces, pues, esto es una manifestación de un descontento acumulado, viene de muchos años atrás, no viene de 12 días a la fecha, decía un antecedente de hace 2 años, pero viene pues ya atrás. Bueno, Colombia ha sido un país muy afectado, recordemos, hay una guerrilla de mucho tiempo atrás, están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, están el Ejército de Liberación Nacional, pero también ha sido muy afectado pues, por el narcotráfico. ¿Quién no ha visto una novela o quién no ha leído libros acerca de los cárteles colombianos que luego pues, se coordinaron con los cárteles mexicanos? Y bueno, pues ahí podemos llevarnos toda esta historia. Pero bueno, les decía yo, descontento acumulado, la reforma, por supuesto que fue la última, aumento de gastos no prioritarios. Fíjense ustedes, en plena pandemia, en plena pues, etapa difícil, se planteó el gobierno colombiano adquirir vehículos oficiales y compra de aviones de combate. Se habla de 20 aviones de caza bombarderos por 4.000 millones de dólares. Iban a adquirir, según ellos, bueno, iban a recaudar 6.600 millones de dólares y nada más en estos dos gastos se iban a gastar 4.000 millones de dólares. Entonces, así como que las cosas no cuadraban, ¿no? Y peor aún, que diversos análisis ubican que la pobreza aumentó en Colombia y creció ya hasta el 42.5% de la población, es decir, hubo un crecimiento de 7 puntos más con respecto a la mención anterior, y al menos ya son 21 millones de colombianos los que pues, están en condiciones de pobreza en una población que tiene alrededor de 50 millones. Hay también en Colombia retraso en la vacunación anti-COVID. No sé si esto se atribuye o no al gobierno, porque recordamos aquí, pues hay perdón la expresión, hay una gandalla, una concentración de las vacunas por parte de ciertos países. El hecho es que en cuestiones de COVID, al día de hoy que consultamos las estadísticas que diariamente publican, ¿no? Tenemos al menos 77.854 fallecidos por este padecimiento, insisto,
de una población de 50 millones y tienen 3.002.758 casos reportados de COVID y pues también desafortunadamente sus unidades de cuidados intensivos del sector de salud están al tope de su capacidad. A partir entonces de la demanda de retirar la reforma fiscal que tuvo la población y que dio origen a digamos, a este episodio de movimientos sociales, han aumentado otras exigencias de cambio en las políticas del gobierno conservador. Ya le sumaron ahí mejorar las condiciones del empleo. Por ejemplo, no tienen derecho la mayoría de los trabajadores en Colombia, que se revise el sistema de pensiones, de seguridad y la salud, que la cual se ha privatizado muchísimo. No sé si lo recuerda algún país que se llama por ahí México. También se pide el cese de asesinatos de defensores de derechos humanos y la celeridad en la aparición del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También se pide una renta básica de por lo menos un salario mínimo por 6 meses para personas que están en condiciones de pobreza, que son vulnerables y afectadas por las crisis, la condonación de créditos agropecuarios, creación de subsidios para pequeños y medianos productores, un programa de compras públicas para la producción agropecuaria, subsidios dirigidos a las medianas y pequeñas empresas, una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria, y rechazo al actual sistema educativo y exige medidas para facilitar el acceso a la educación superior, incluida la educación privada. Piden también la no discriminación de género, la aceptación a la diversidad sexual y étnica, al igual que pues, no se aceptan las privatizaciones o el fenómeno privatizador que se está dando en Colombia. En resumen, desde el 28 de abril hay movilizaciones. Y en esas movilizaciones del 28 de abril para acá, pues hay que decirlo, hubo casos de violencia y saqueo. Se presume que varios de ellos fueron pues, hechos por infiltrados gubernamentales, precisamente pues, para justificar todas estas acciones, porque también, pues, si bien que los hubo, no es que hayan sido generalizados. Y ahí el punto a resaltar es que diversos medios de comunicación en Colombia magnificaron este tipo de episodios para dar la idea de que los manifestantes pues eran unos vándalos que estaban atentando contra la propiedad privada. Y aquí en este contexto, fíjense, el expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter, que lo sacaron, pues, parece que en unos minutos después, pero si alcanzan ustedes a leer lo que decía en este Twitter: apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Imagínense, qué duro, qué fuerte, pero pues, qué lamentable, ¿no? La verdad es que esto es una incitación a la violencia y es casi un permiso para matar, ¿no? Aquí afortunadamente Twitter lo quitó porque hubo mucha presión social para que lo quitara, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Hasta el momento, producto de todo esto, se habla de más de, pues, según a quien lean, el intervalo, y qué triste decirlo así, está entre 27 y 48 muertos, aunque pues, conversaciones que he tenido con colegas de Colombia me hablan que son muchas más de 50, pero ahí no lo encontré escrito en ningún lado, y esto debido pues, a la represión policial. Y básicamente aquí estaremos hablando del Escuadrón Móvil Antidisturbios y del Ejército. Y habría que preguntarnos cuántas ejecuciones sumarias no ha habido en estos días allá en Colombia. También se han documentado 12 casos de violencia sexual, más de 1,000 casos de brutalidad policíaca, más de 200 heridos. El número de arrestados está entre 963 y 1,000 y al menos 548 desaparecidos. Y si ustedes pues tienen redes sociales, seguramente han visto imágenes de represión bastante brutales, ¿no? Ahí he visto policías golpeando, dando de patadas a mujeres que están tiradas en la calle. Terrible, terrible, ¿no? Hay que decir que Colombia desde hace muchos años tiene un modelo neoliberal, también hay que decirlo, muy proclive a los intereses de Estados Unidos, es excluyente a ciertos segmentos de la población, y hasta ahora pues, parece ser que la magnitud de la represión que ha habido allá en Colombia no sea debido a errores, sino que ha sido, o lo fue, esperemos que ya no lo sea, parte de la política de Estado y no atribuible a errores de algún elemento por ahí del ejército o de la policía, sino más bien una política de represión muy fuerte. Aquí, por ejemplo, en su columna de hoy, Raúl Civechi, del periódico La Jornada,
cita la siguiente declaración del colombiano Richard Tamayo Nieto. Si supuestamente hay unos actos de vandalismo, se supone que las personas son capturadas y llevadas ante un juez, pero lo que vemos es que directamente se ejecutan manifestantes. Y el mismo Sivechi señala, el sistema ya no aspira a integrar ni a domesticar a los de abajo, por eso se dispone a eliminar a los manifestantes, a los que considera terroristas, los considera terroristas y vandálicos. Continúa Sivechi, estamos ante un recambio generacional que enseña modos de hacer distintos a los anteriores. Las mujeres jóvenes están en la primera fila, a la par de los varones, impulsando formas de protesta que no buscan la confrontación, sino decir lo que creen y defenderse colectivamente de los asesinos de uniforme. Esta generación sabe a qué se enfrenta, pero perdió el miedo y hace resonar un grito que escuchamos en todas las geografías de nuestro sur. Sí se puede. Y ahí, por supuesto, coincidimos en esta serie de aceleraciones que hace Sivechi. Creemos que, pues, en la gran mayoría de los países de lo que se trata, recordando aquella canción del Inti Illimani de la década de los 70, que pues no se trata de cambiar un presidente, sino que se cambiar pues toda una estructura, ¿no? El modo de acumulación capitalista que destruye sociedades, que destruye el medio ambiente, y que sabemos que si no le ponemos un freno a este modelo pues capitalista, especulativo, concentrador de riqueza, y pues ahora sí que destructor del medio ambiente, ¿no? Minería, monocultivos, las megasobras, especulación inmobiliaria, pues vamos a seguir en un periodo de barbarie en las cuales pues la mayoría de la población vamos a seguir siendo aplastados, vamos a seguir siendo sometidos para que pues una élite más o menos representada entre el 1 y el 10% de las poblaciones de cada país pues sean las que elijan las directrices que debe llevar cada nación. Por supuesto, ahí nos van a estar vigilando, nos van a estar viendo qué hacemos o qué no hacemos y, por supuesto, controlando de una u otra manera. Por lo pronto, volviendo al caso de Colombia, Iván Duque ya pidió al Congreso que retirara la demanda, esto fue el 2 de mayo, y llamó a un diálogo para dar causa a las manifestaciones de rechazo a esa administración que, decíamos, están desde el 28 de abril. En ese llamado, la presidencia llama a que el país tiene que escuchar al gobierno. Fíjense qué cinismo, ¿no? Pues que el gobierno escuchó al país y que pues ahora podemos decir lo más prudente es que por lo pronto se detenga la represión y que se haga justicia con las víctimas. El panorama internacional llama mucho la atención los posicionamientos de países y de los organismos internacionales, ¿no? Esto respecto a la represión que está dando en Colombia. ¿Qué ha dicho o qué ha hecho la Organización de los Estados Americanos, su flamantísimo director general recién reelecto, Luis Almagro? Pues muy tenuamente condenó los casos de tortura y asesinatos cometidos por las fuerzas del orden, pero obviamente, así había que dar un pero, llamó también a respetar los derechos de quienes no protestan y exhortó a un cese de los bloqueos como si fuera lo más importante. Aquí la pregunta sería, ¿cómo hubiera reaccionado Almagro si esto se hubiera presentado, por ejemplo, en Venezuela, se hubiera presentado en Cuba o en algún otro país que no sea afín a las políticas de Estados Unidos? Y periodistas colombianas, han cuestionado a artistas, actores y deportistas coterráneos que están fuera de su país, que pues han hecho mutis en cuestiones que tienen que ver con la represión. Solo alcanzamos a leer por ahí una declaración breve de James, que es uno de los futbolistas más famosos de Colombia, que estuvo en el Real Madrid, y que dicen las y los periodistas de Colombia, pues sí, son muy solidarios cuando hay que hacer pues sí, sí, justamente solidario con otros países, con las situaciones que viven otras naciones, pero que no se han manifestado en lo que está viviendo Colombia. Yo mismo, en varias redes de investigación en que estoy y en una coalición de tuberculosis de las Américas, invité a colegas de Colombia pues, que si querían dar su testimonio aquí en el programa, no quisieron. Parece ser que la cosa está muy, muy dura y sinceramente pues, no quisieron dar su testimonio, temor a alguna represalia. Entonces imagínense cómo están las cosas, ¿no? También habrá que preguntarnos, Estados Unidos, ¿qué ha hecho, no? No fuera, pues, Palestina o alguna cosa de estas, porque también ahí ya estarían pegando el grito en el cielo. Bueno, acabamos de ver los acontecimientos de Israel con Palestina, lo que está haciendo es una barbarie,
hablo como nación, como países, y el Departamento de Estado allí como que pues, está viendo hacia el solecito, ¿no? Para nada, ¿no? Volviendo al caso de Colombia, la Inspección General de la Policía de ese país vio cerca de 50 investigaciones, ojo, 50 investigaciones internas por abuso de autoridad, agresiones y violencia policial. Pero, por ejemplo, la campaña Defender la Libertad, que es miembro de varias organizaciones de la sociedad civil, aseguró que ha recibido un total de 569 denuncias con las mismas características, es decir, ni siquiera el 10%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicaron en un comunicado su preocupación ante la gravedad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Colombia e instaron a las autoridades a investigar los hechos, que me parece que fue una llamada a misa. El sistema de la ONU en Colombia llamó al gobierno a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, insiste que toda acción de la fuerza pública debe observar la protección y el respeto por los derechos humanos. Y ya pues, la Cancillería colombiana contestó diciendo que Colombia va a seguir siendo un país abierto al escrutinio internacional, pero que rechazan los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria. Es una cita textual, ¿eh? La verdad es que no reflejan objetividad, pues yo no sé cuál es su objetividad, ¿no? O qué se entienda allá para la Cancillería colombiana como objetividad. El hecho es que Duque, pues por un lado llama, pero por otro lado sigue cuestionando, ¿no? Esto lo hace a través de representantes, bueno, pues ya cuestionó los bloqueos de varias carreteras del país, y eso es cierto, en Colombia, en varias ciudades hay gran escasez de alimentos, de gasolinas y medicamentos, y el presidente pues ya pidió que las vías sean despejadas y aseguró que el diálogo estaba abierto con diferentes actores que integran la protesta social. Hay que decir que asociaciones médicas y autoridades gubernamentales ya pues, están señalando serias dificultades de abastecimiento de oxígeno en los hospitales por los bloqueos. Según el Ministerio de Salud, el país necesita 450 toneladas por día y algunos hospitales requieren suministro diario de oxígeno, cuando pues, antes lo necesitan cada 15 días. Ayer precisamente el presidente Duque se reunió con representantes de las iglesias cristianas de Colombia, que también muy plenas, ¿no? Así como que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, y pues a las dos partes les dan así su besito, su palmadita para que se porten bien. Y entonces, pues ahí los representantes de las iglesias manifestaron ayer domingo su apoyo a la institucionalidad, pero también pidieron el levantamiento de bloqueos y rechazaron la violencia policial, pero también pues, le agradecen la labor a los agentes, fíjense, que aseguraron, garantizan precisamente, aquí, perdón la repetición de las palabras, la cita textual, garantizan la seguridad de los colombianos. Habría que ver qué tan profundo fue el mensaje también del Papa, que mandó un mensaje de preocupación por la situación colombiana. Y el día de hoy, y ya con esto cerramos este segmento, se dio la primera reunión en la Casa de Nariño, que es el equivalente o sea, a los Pinos de aquí, esto a 13 días del Paro Nacional, y pues la preside por parte del gobierno el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el comisionado de paz de la ONU, Miguel Ceballos, entre otras personalidades, y del lado de los dirigentes del paro están líderes sindicales y de otros sectores vinculados a la protesta. El gobierno planteó 6 puntos de discusión: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero. Qué bonito, ¿no? Qué bonitas peticiones, pues hasta aparecen de la protesta social. Y entonces, ¿por qué tanta represión? ¿No? Y por el otro lado, pues llamaron, hicieron una serie de peticiones, ya mencioné algunas, en el llamado pliego de emergencia, que se llamaron, que pues entre otras viene la vacunación masiva, el retiro de la reforma de salud, suspensión de las fumigaciones con glifosato, derogar el decreto que establece el piso de protección social, renta básica de al menos un salario mínimo, entre otros, y por supuesto la derogación de todo lo que ya hemos comentado. ¿Cómo la ve usted? ¿Realmente no habrá objetividad en ver este tipo de situaciones? ¿Por qué tanta indiferencia en algunos países y en otros, pues ahí estamos, hasta nos llevan a la cocina a ver cómo se van a determinar las situaciones? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica.